Bienvenidos una vez más a la cobertura especial de EWTN, Radio Católica Mundial, todas nuestras afiliadas, todas las plataformas. Día 4 del Interregnum, sede vacante. Estamos en los novendiales, esta novena, Paola, en la que le estamos pidiendo al Señor por el eterno descanso de Papa Francisco, pero también ya estamos mirando hacia adelante, ya tenemos la fecha, 7 de mayo, Dios bendito, empieza el cónclave. Así es, Omar, y tenemos aquí con nosotros al padre Santiago Martín, que es franciscano de María, escritor, también periodista, para que nos pueda explicar y dar esta mirada a lo que se está viviendo adentro en la curia romana, que también Roma entera quiere saber qué es lo que está sucediendo, el mundo entero. Hablábamos un poco de estas categorías, ¿no? De cuál sería el perfil del nuevo papa, serían estas habilidades diplomáticas, sería este diálogo interreligioso, sería este carisma. ¿Qué sería? ¿Qué se está hablando ahora dentro de las reuniones? Las congregaciones generales, que es lo que está teniendo lugar ahora, son secretas. Por lo tanto, no se sabe exactamente qué es lo que están diciendo los cardenales sobre ese perfil que ellos consideran necesario que deba tener el nuevo Papa. Primero se debate sobre esa línea que debe de tener, esas características, esos problemas que tiene que afrontar, y luego se piensa en el personaje concreto, o a la vez se está pensando ya en el personaje concreto. Pero esto, como digo, es secreto. Sí se saben algunas cosas, porque algunos, de hecho muchos, de los cardenales dan fuera del aula su opinión sobre cómo ven ellos. No pueden decir, porque es secreto pontificio, qué es lo que se debate dentro, quién dice qué, pero ellos sí pueden decir su propia opinión. En función de esto, yo por lo menos de lo que sé, tengo la impresión de que 2/3 de los cardenales presentes en el aula, en las congregaciones generales, están muy preocupados por la evangelización. Son conscientes de la crisis profundísima que se vive dentro de la Iglesia Católica, es decir, de la apostasía silenciosa de una mayoría de católicos que van a la increencia o que están pasando a las sectas. Entonces, su gran preocupación es cómo evangelizar en esta hora, en este momento. Ante esto, unos dirán, hay que continuar y profundizar en la línea comenzada ya por el Papa Francisco, sobre todo en el aspecto de la sinodalidad, darle más importancia al laico, y hasta el punto de que el laico pueda tener en igual con los obispos el derecho al voto y por tanto el derecho al veto. Y otros, en cambio, consideran que aunque la sinodalidad es importante, es una característica propia de la Iglesia, la escucha y el diálogo, sin embargo consideran que es más importante mantener la jerarquía de la Iglesia, es decir, el encargo recibido por los obispos sucesores de los apóstoles, y profundizar en la fidelidad al Evangelio y en la fidelidad a la tradición, aquellas enseñanzas que constituyen palabra de Dios y tradición, que constituyen las fuentes de la revelación. Y padre, escuchándolo y hablándonos, ¿no? Dice, hay un porcentaje que busca una línea, hay un porcentaje que busca otra línea, de alguna manera implícito, y como dice, pues aquí en las tratorías, en las reuniones, por las calles, hay un ambiente de diálogo. De escucharse, hay un ambiente que están viviendo los cardenales, en donde están precisamente, ¿no?, aprovechando este tiempo, este llegar hasta el próximo 7 de mayo, en donde se están escuchando y están escuchando, ¿no? En las congregaciones generales hay visiones distintas sobre el presente y el futuro de la Iglesia. Para unos quizá todo es color de rosa y para otros todo es negro. Pero entre ellos se respetan y se escuchan. Creo que el diálogo existe y están además buscando la unidad. Ha habido dos problemas, si es que se puede llamar así. Primero fue sobre el asunto de quién preside los novendiales, es decir, los funerales, los 9 días de funerales por el Papa difunto. Salió una primera lista oficial aprobada por las congregaciones generales, en la cual quedaba fuera de esa lista el cardenal Fernández, argentino, íntimo amigo, quizá la persona más próxima al difunto Papa de entre toda la curia vaticana. Fue una sorpresa. Al día siguiente, en cambio, se produjo una modificación y el cardenal Camarlengo, que es el que gobierna la Iglesia en situación de sede vacante, el cardenal Farrell, renunció para ceder su puesto al cardenal Fernández. Creo que a mí, por lo menos, me parece que esto es un gesto de escucha.
Las tensiones que hubiera habido, las protestas, si es que las hubo, en todo caso se resolvieron con un gesto digno de elogio del cardenal camarlengo, cardenal Farrell, poniéndose a un lado para que esa persona tan próxima al Papa Francisco pudiera celebrar uno de estos funerales por el difunto pontífice. El otro acontecimiento ha sido el del cardenal Becciu. Cardenal Becciu fue condenado a 4 años y medio de cárcel porque hizo una mala gestión de una importante inversión en un edificio que se compró en Londres, que compró la Santa Sede, para tener un fondo de reserva. Era una inversión, en vez de tenerla en el banco, tenían un edificio importante en Londres. Aquello fue una catástrofe desde el punto de vista financiero, económico. Fueron engañados. El primero que fue engañado fue el cardenal Becciu y fue condenado a 4 años y medio de cárcel. Naturalmente esto es una condena en primera instancia, que aún no se ha verificado la segunda instancia. Además ha habido muchas novedades desde entonces acá que ponen en entredicho el acierto de aquella condena. Cardenal Becciu reclamó su derecho a participar en el cónclave. Aparecieron 2 cartas, las hizo presentes el cardenal Parolin. Aparecieron 2 cartas del Papa Francisco diciendo que no podía participar en el cónclave, pero esas cartas que estaban firmadas, cartas a máquina, y firmadas solo con una F de Francisco. Esto es lo que se ha sabido a través de los medios. Esto generó dentro de estas congregaciones generales una cierta tensión. ¿Cómo se ha resuelto la tensión? Con el diálogo y la escucha. El cardenal Becciu esta misma mañana ha hecho público un comunicado diciendo que por el bien de la Iglesia, para evitar divisiones, él presenta la renuncia a su petición de ser un cardenal elector y de estar en el cónclave. Son cardenales diferentes, vienen de realidades sociales, geográficas muy distintas, tienen pensamientos muy diferentes y a veces opuestos de qué hay que hacer en la Iglesia, pero están intentando escucharse y están procurando establecer un perfil que pueda ser el más adecuado para el futuro sucesor de San Pedro. Padre, cuando se habla de este caso del cardenal Becciu, cuéntenos, explíquenos un poco cuál fue la conclusión que dio Francisco en ese entonces, en el que mantenía su cargo de cardenal, pero no podía ejercerlo de cierta manera, y cómo esto tiene que ver con el cónclave. Esa fue una situación hasta cierto punto en sí misma confusa, porque por un lado el Papa difunto, le permitía seguir siendo cardenal, le permitió participar, por ejemplo, en los consistorios. Diferencia entre consistorio, que es una reunión de cardenales, y cónclave, que es una reunión de cardenales electores para elegir un nuevo pontífice. El cardenal Becciu no ha sido despojado de su categoría de cardenal, ha seguido cobrando su sueldo de cardenal y ha estado participando en los consistorios como un cardenal más, pero no tenía o no tendría derecho a voto. Ese derecho a voto es lo que se ha decidido estos días. Y ha habido discrepancias, ha habido cardenales que dentro de la congregación general han defendido el derecho de Becciu a participar como elector. Y ha habido muchos artículos de canonistas diciendo que ese derecho era cierto y que podía participar. Incluso ha habido artículos que se han publicado en los medios que decían que si no le dejaban participar, Becciu podría después impugnar el resultado de la elección. Al final Becciu, pensando en el bien de la Iglesia, ha presentado su renuncia a participar. Y precisamente, ¿no, padre? Esto que usted menciona, que es de vital importancia, el bien de la Iglesia. ¿Qué tan importante es para las personas que nos están viendo o que nos están escuchando por radio, que están conectadas por todas las televisoras que amablemente toman esta señal y la retransmiten desde Estados Unidos hasta la Argentina, toda Latinoamérica? ¿Qué tan importante es para el católico de a pie, el católico que, bueno, tiene su familia, tiene su trabajo, es entender que más allá de las divisiones, de los diferentes pensamientos, todos confiamos que los cardenales están buscando el bien de la Iglesia? Sinceramente, yo no quiero ofender a nadie, yo en quien confío es en el Espíritu Santo. Porque confío en el Espíritu Santo, que no ha abandonado ni abandona la Iglesia, y hemos tenido en 2000 años de todo, de todo. Bueno, pues porque confío en el Espíritu Santo, creo que el Espíritu Santo, como decía el Papa Benedicto XVI, no dejará que la cosa se estropee del todo. Y por lo tanto, Él tiene en su mano el timón de la barca.
La barca de Pedro es de él, es del Señor. Yo confío en el Señor y creo que debemos hacer todos un acto de confianza en este momento y un acto de oración, rezar por estos hombres que tienen sus ideas, su visión, que algunos de ellos seguramente son las más opuestas a las que yo tenga o las más opuestas a las que tenga algún otro que está allá adentro. Pero confiar en que el Espíritu Santo encontrará a la persona oportuna en este momento realmente difícil y de crisis. Padre, ahora estamos en un momento no solo de luto, sino verdaderamente importante. ¿Nos podría explicar cómo funcionan estas congregaciones generales en las que algunos cardenales tienen la oportunidad de dar esta visión de la Iglesia? Todos los cardenales, me imagino que pidió turno de palabra, supongo que tendrán que inscribirse porque no es una algarabía que se interrumpen unos a otros y por lo menos en los sínodos tienen una limitación de tiempo. Todos los cardenales pueden hablar y decir francamente lo que quieren, que quizá sea justo lo contrario de lo que acaba de decir el que ha intervenido antes que él. Pero lo que cuenta es ver esa pluralidad y hacia dónde va la mayoría. O sea, si 2/3 que están diciendo hay que insistir en esta crisis profunda con tanta gente que se está yendo de la Iglesia, hay que insistir en la evangelización, eso seguramente nos indica que el próximo Papa será un Papa que tendrá como prioridad esa evangelización. Pero por supuesto esto no es más que también una hipótesis porque estamos empezando. Hasta el miércoles que viene hay mucho camino por recorrer. Pero sin duda, y padre, nos quedan menos de un minuto, pero sin duda esto de nuevo, esto marca que la Iglesia está pidiendo desde adentro, como bien lo dice, desde adentro, no está ajena a la realidad que estamos viviendo. La Iglesia no está en la realidad que estamos viviendo. Sí, los cardenales no están ajenos a lo que está en el mundo viviendo. No es una reunión de príncipes en donde ellos... Pero los cardenales, la inmensa mayoría, son pastores de diócesis. Algunos diócesis pequeñísimas, otros diócesis enormes. Ellos saben la realidad que se está viviendo. Ellos saben, tanto si están en Latinoamérica, Asia, África, Estados Unidos, Europa, ellos saben perfectamente que hay cada vez menos gente en las iglesias. Que la situación económica es, aquí en el Vaticano, de pura ruina, que la quiebra es total, no digo total, pero muy grande. Es decir, lo conocen y ellos que aman la Iglesia están preocupados por eso. Exactamente, esta gran invitación a la oración que nos decía hace un rato el Padre Santiago, pues yo creo que nos compete a todos. Padre, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, es una gran alegría haberlo tenido con nosotros. Que Dios os bendiga a vosotros en vuestro trabajo y a los que nos están viendo. Gracias, Padre. Así es, muchísimas gracias, igualmente bendiciones, Padre. Vamos a pasar ahora a ver un video. En unos segundos vamos a pasar a ver este video acerca de... Paola, vamos a empezar a ver las regiones, vamos a ver los cardenales por región y que son varias regiones, así es que pues va a ser muy interesante porque ya vamos a ir conociendo los nombres y las caras. Eso es, vamos a hacer un pequeño estudio, algunas figuras para que usted mismo desde casa pueda manejar esta información y no le tome por sorpresa cuando vea una cara en el Habemus Papam, ¿no? Ahorita mismo iremos a Europa del Este, los llevamos ahora a este paquete. Desde el martes 22 de abril, los cardenales se reúnen en las congregaciones generales. Las discusiones previas al cónclave que tienen lugar durante el periodo de sede vacante, también conocido como el interregno. En total son 252 los purpurados que pueden asistir a estas reuniones, que se desarrollarán antes del cónclave del 7 de mayo. En este grupo hay 134 purpurados menores de 80 años que elegirán al sucesor del Papa Francisco. Europa es el continente con el mayor número de cardenales votantes, con 114 purpurados en total y 53 de ellos electores. Los votantes de Europa del Este representarán a una región de la Iglesia marcada por la era poscomunista. Los casi 18 países que componen actualmente el bloque de Europa del Este están representados por 9 electores y 8 no electores, 17 en total. Son Bulgaria, Hungría, Moldavia, Ucrania, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia, República Checa, Bielorrusia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia. Estos 17 cardenales proceden de 11 países: Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Serbia y Eslovenia. Polonia encabeza la lista con 5 cardenales en total y 4 de ellos son electores.
El cardenal Krajewski, limosnero del Papa, es el más joven con 61 años, seguido por el cardenal Rich, actual arzobispo de Lodz. A continuación, el cardenal Nish, arzobispo emérito de Varsovia, con 75 años, y el cardenal Rilko, actual arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, con 79 años. El cardenal Givish, de 85 años, fue durante mucho tiempo secretario personal del Papa San Juan Pablo II y arzobispo emérito de Cracovia. Lituania tiene la siguiente mayoría, con un total de 3 cardenales y un elector. El cardenal Macricas, actualmente de 53 años y arcipreste coadjuntor de la Basílica de Santa María la Mayor. El cardenal Tamkevičius, arzobispo emérito de Kaunas, que tiene 86 años, y el cardenal Bachis, arzobispo emérito de Vilnius, que tiene 88 años. Los demás países de la región están representados por un cardenal, y solo 4 de ellos tienen purpurados electores. El cardenal Niemet, de 68 años, es el actual arzobispo de Belgrado, Serbia, nombrado el año pasado por el Papa Francisco. El cardenal Bosanic, arzobispo emérito de Zagreb, Croacia, tiene 76 años. El cardenal Puilic, de 79 años, fue creado por Juan Pablo II en 1994. Es arzobispo emérito de Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Destaca el cardenal Erdo, arzobispo de Esztergom, Budapest, Hungría. Tiene 72 años y fue nombrado por Juan Pablo II. Los no electores procedentes de Albania, República Checa, Letonia, Rumanía y Eslovenia son el cardenal Trosani, cardenal Duca, cardenal Piotis, el cardenal Murešian y el cardenal Rodé, respectivamente. La historia de la Iglesia en Europa del Este está plagada de persecuciones bajo la mano del comunismo y en los últimos años profundamente afectada por el secularismo, la crisis de los abusos y el consumismo. Continuamos en nuestra cobertura especial de EWTN. Estamos aquí desde Roma. Entramos directo a la entrevista con el padre Santiago Martín, pero ya lo saben, cada día vamos a estar haciendo una oración en camino hacia el cónclave. Así es que los invito a que se unan conmigo en este momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, camino, verdad y vida. Junto con María, Madre de la Iglesia, te imploramos. Envía tu Espíritu Santo sobre los pastores reunidos junto a la tumba del apóstol Pedro. Manifiesta a ellos tu voluntad para que elijan con sabiduría y esperanza a quien tú quieres por obispo de Roma y pastor común de tu iglesia. Concédenos a todos una mirada de fe para conocer en él a tu representante, seguirlo y colaborar con él en la misión evangelizadora de todos los pueblos de la tierra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les vamos a pedir que todos los días se unan con nosotros en esta oración. Y Paola, tenemos a nuestro siguiente invitado. Así es, Omar. Hoy tenemos con nosotros aquí al padre Humberto González de la Pontificia Comisión para América Latina. Padre, sabemos que este no es su primer cónclave, ¿no? Cuéntenos un poco sobre esto. Muchas gracias por haberme querido invitar a este programa y gracias a todos ustedes por estar pendientes y siguiendo esta transmisión. Sí, es mi tercer cónclave en Roma. ¿Cómo los ha vivido, padre? Son ya? Muy distintos uno del otro, porque el primero yo estaba como estudiante en la Universidad Gregoriana de Roma y pues me tocó vivir muy de lejos, muy de afuera las cosas. Pero ya en el segundo yo estaba trabajando en el Vaticano y por lo tanto estaba metido y conocía personajes, conocía la situación, el movimiento de la curia, todo el dinamismo de este trabajo y pues me pude meter muy de fondo en él. Y ahora pues con mayor razón pues porque tuve muchos momentos muy bonitos junto al Papa Francisco, que me hicieron enamorarme cada día más, meterme más, interesarme más y bueno, pues aquí estamos como para prestar un servicio. Así es, padre. Y además ha mencionado este trabajo tan cercano, tan dentro del Vaticano que ha tenido, especialmente pues con la comisión. ¿Cómo se está viviendo este momento, pasos antes del cónclave que ya se anunció para el 7 de mayo? ¿Cómo se vive dentro del Vaticano este momento? Hay mucha expectativa. Las personas están queriendo, sí, un papa, porque queremos un papa, el papa número 267, eso sí, estamos seguros de que lo queremos. Todo mundo sueña con un papa que se amolde a lo que Dios desea, ¿no? Y a que vele por los intereses de la iglesia, que la iglesia no se estanque, que la iglesia vaya caminando, que siga dando pasos adelante, como lo decía el predicador esta misma mañana en las congregaciones, que sea capaz de manejar el timón
sin dejarlo caer ni dejarlo desviar, de mantener la doctrina, de mantenerse abierto a las necesidades del hombre, del mundo, de hoy, que sepa escuchar, como nos invitaba el Papa Francisco, que sepa ir al mundo a curar heridas. Eso es lo que queremos, un Papa que sepa meterse en el mundo, identificarse con el mundo sin perder de vista que tenemos que mantener nuestra mirada puesta en el cielo. Y padre, un gran reto. Ustedes desde adentro, ¿verdad? Desde el corazón de la iglesia, desde la curia romana, de los que están aquí. ¿Cómo viven este tiempo? Porque obviamente, como bien lo dice, todos esperamos un papa, ahora nos sentimos como niños sin papá, ¿no? Sí, algo estamos así. un poco perdidos, Algo estamos así. buscando la mano, ¿verdad? Pero ¿cómo lo viven ustedes? Porque ustedes que están en el día aquí y que bueno, en un momento pues van a tener un nuevo jefe. Bueno, yo vivo en una casa internacional que se llama la Domus Internacional Pablo VI. Justamente la casa donde Jorge Mario Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, se hospedaba cuando venía a Roma. En esa casa vivo, entonces vivimos personas que trabajamos en la curia romana de tantos años y empezamos a hacer nuestras cábalas también. Eso también jugamos nosotros a eso. A que el uno le apuesta al uno, el otro le apuesta al otro, le apuestan a este de aquí, al de allá. Entonces empiezan a salir nombres. El Papa Francisco bromeaba mucho diciendo, bueno, esto le tocará a Juan 24. Nosotros, el otro dice Pablo VII, el otro dice Juan Pablo III. Y así empezamos a hacer como, digamos, sin perder la seriedad del asunto, también nos reímos un poco de las circunstancias y miramos que hay que esperar, ¿no? O sea, todo lo que surge en este momento pueden surtir como especulaciones, porque la opinión nuestra no influye en nada. Son los cardenales los que tienen que tomar la decisión. Ellos apenas se están conociendo en esta semana, porque ellos vienen de distintos lugares del mundo. Y entonces muchos de ellos ni siquiera se conocen entre sí. Al no conocerse, tienen que darse en el tiempo y el espacio a conocerse, a escucharse, a sentir, a saber relacionar una cosa de la otra, a mirar a ver qué tipo de respuestas dan para saber si son o no la persona adecuada que reúna los requisitos y el perfil adecuado para que asuman las riendas de la iglesia. Por lo tanto, este periodo es un periodo de conocimiento, un periodo de escucha, un periodo de discernimiento, un periodo en el que hay que establecer prioridades, y eso es lo que están haciendo ellos. Entonces nosotros también empezamos como a jugar y a presionar un poquitico, y entonces empieza uno a bromear. Por ejemplo, si sale un Pedro II y decimos nosotros, vamos a perder un día de vacaciones, porque el día de lo nomástico es un día normalmente que en vacaciones se le da de feria a la persona, como fue la semana pasada, que el día de San Jorge era un día libre en Vaticano, porque fue lo nomástico del Papa. Así es, y se está hablando también así de estas dos corrientes, ¿no? Una corriente que quizá tiene pues una forma de ver el papado como más pastoral, quizás otra visión de la evangelización, otra corriente habla de un papado en el que no se adapte tanto como a los movimientos de la sociedad actual. ¿Qué están escuchando ustedes acerca de estas corrientes? Mira, yo quiero traer a colación una homilía que hizo el Papa Francisco cuando se celebraron los 50 años del Concilio Vaticano II. Y esta semana leímos también en el Evangelio lo mismo. Cuando Jesús interroga a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces, no es poca cosa. En la Sagrada Escritura el número 3 significa que algo es demasiado importante. Y entonces para Jesús es más importante el amor que otra cosa. Para Jesús es más importante que la persona se deje guiar por el Espíritu, que piense en que se matricule con una corriente o se matricule con la otra. Para Jesús es más importante que el Papa que salga elegido se detenga en las necesidades del ser humano y que lo conduzca hacia Dios. Que no sea el ser humano el que le sugiera al Espíritu Santo, sino que sea el ser humano el que se deje guiar por el Espíritu Santo, que es diverso. No, absolutamente. Y padre, mientras lo escucho, no puedo dejar de pensar que precisamente en esta época en la que vivimos, por el acceso masivo, yo diría demasiado excesivo a comunicación, a información, habrá más de uno que puede llegar a caer en un pesimismo o en una mirada muy escatológica. Es el fin de los tiempos, se va a acabar el mundo y que la profecía de no sé qué y que la vidente fulana y todo esto.
¿Cuál es la postura que debemos de tomar como católicos? Porque me parece muy interesante porque acá también lo hacemos, ¿verdad? Pues también nosotros tenemos nuestros nombres y nuestras apuestas Claro. y nosotros decimos, no, lo van a elegir tal día, ¿verdad? Yo ya Sí, tengo sí. la fecha y el nombre en mi cartera. ¿Qué podemos? ¿Cuál es? Después de que salgamos, se lo Secreto. comparto, padre. Es secreto de Estado, secreto de Estado del Vaticano. Bueno. Padre, ¿qué podemos hacer como católicos para, de nuevo, pues plantar cara ante todo esto que a veces se nos viene encima y habrá más de uno que en este momento puede estar hasta arrancándose los pelos de los nervios? Los que los tienen, porque mira, desde el principio de la iglesia ha existido lo mismo. Hay quienes empiezan con un pesimismo, pero el cristiano tiene que ser un hombre de esperanza y estamos en el jubileo de la esperanza. Hombre, nosotros vivimos de esperanza. Nosotros vivimos es de lo que Dios nos promete y Dios nunca falla. Él no hace promesas inútiles. Él no defrauda. Él no abandona. Y estoy seguro que al que vaya a llamar lo va a asistir, lo va a acompañar, lo va a dotar de las gracias. No lo va a dejar solo. Por lo tanto, nada de pesimismos, recemos, confiemos, dejémonos sorprender por Dios, porque Dios no ha hecho sino sorpresas con nosotros. Por lo tanto, no hay que temer, tengamos tranquilidad y vivamos bien ilusionados de que lo que va a llegar va a ser grande. Padre, estábamos hablando de que han surgido ciertas situaciones que se han resuelto de manera un poco más tranquila dentro del Vaticano, específicamente el comunicado de esta mañana de Becciu en la que él decía, he decidido obedecer la voluntad del Papa Francisco y rendir y dejar esta insistencia por participar en el cónclave. ¿Cómo se está viviendo esto desde dentro del Vaticano y desde las instituciones y las comisiones cercanas al Vaticano? Yo pienso que lo que ha hecho el cardenal Becciu ha sido un acto heroico y un acto de humildad también y un acto de amor. ¿Por qué razón? Pues porque como se han generado ciertas controversias, entrar a un conclave generaría demasiada discusión, demasiada problemática. Y el ponerse un poco atrás significa que quiere que sea Dios el que obre, que no quiere ser motivo ni de escándalo ni de tropiezo, ni que vaya a haber irregularidades en la elaboración y en el proceso de un conclave. Por lo tanto, reconocemos, valoramos, apreciamos y decimos bendito sea Dios, que hay hombres que todavía tienen esa capacidad de ser honestos y de ponerse a un lado. Eso se llama amor, eso se llama tranquilidad, eso se llama colaboración. Pues hablando de colaboración, padre Humberto, muchísimas gracias por habernos colaborado, haber pasado por los estudios unos minutos. Muchas gracias, padre. Gracias a ustedes y que Dios les bendiga. Así es, bueno, y con esta bendición los vamos a dejar. Volvemos en unos instantes.
Continuamos EWTN, la cobertura especial. Estamos en Interregnum, sede vacante. Estamos en los novendiales, el día 4 de esta novena de oraciones por el eterno descanso de Papa Francisco, pero también ya en preparación, en camino al cónclave, que ya fue anunciado, mayo 7, Dios mediante, comienza el cónclave aquí a nuestras espaldas. Paola, estamos muy agradecidos con Dios porque continúan los invitados que están por aquí, que nos están dando una muy buena mirada y nos están dando pues un poquito de cómo se vive el día a día, cómo se viven estos momentos aquí en el Vaticano. Omar, y verdaderamente es una mirada casi desde dentro del Vaticano, porque hoy tenemos a Monseñor Lucio Ruiz, que es secretario del Dicasterio de la Comunicación, ¿no? Este dicasterio tan importante para el funcionamiento del Vaticano, uno que el Papa Francisco subrayó tan fuertemente durante su pontificado, ¿no? La importancia de la comunicación dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. ¿Qué nos puede contar un poco sobre estos días previos al cónclave? ¿Cómo se está viviendo? Bueno, creo que es un momento muy especial para la Iglesia, para toda la Iglesia, porque no es una cuestión del Vaticano, ¿no? Estamos rezando, ¿no? Es un momento espiritual muy fuerte, pidiéndole al Espíritu Santo, ¿no?, su presencia para esta continuidad petrina. A mí me gusta mucho siempre pensar en la promesa de Jesús: estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Hasta el fin. Y la presencia de Pedro, ¿no?, del ministerio petrino, es una de las presencias concretas, ¿no?, de esa encarnación del Verbo en la historia, en las culturas, ¿no?, la permanente presencia de Dios con nosotros. Y eso es lo que estamos entonces viviendo, ¿no? Esa expectativa, digamos, son dos partes, ¿no? La tristeza de la partida de Papa Francisco, ¿no?, que nos tomó a todos así de improviso, ¿no? Y entonces, y en medio de esa tristeza también la alegría y la esperanza, ¿no?, de acoger al nuevo Papa como don que nos va a regalar el Señor, ¿no? Entonces, es esta expectativa, preparar todo desde nuestro corazón, desde nuestra fe, porque solo así se puede ver y leer, ¿no?, el misterio del Dios con nosotros. Y, Monseñor, hablemos un poco precisamente de las comunicaciones, de la importancia que tienen, ¿verdad? La realidad es que vivimos en un mundo, me compartían nuestros hermanos de Así Prensa, una imagen de la elección al pontificado de Benedicto y de Papa Francisco. Y la imagen era muy bonita porque cuando Benedicto fue elegido, muy pocos celulares se veían. Y cuando fue elegido Papa Francisco, todo el mundo tenía celular. Es decir, un contraste tremendo en solo 8 años. O sea, ¿cuáles son los retos que va a tener y que se están viviendo ahora para el nuevo pontífice, sobre todo en esta línea, en las comunicaciones, que a veces pueden ser, hay una línea muy delicada? Bueno, yo creo que, digamos, el planteo de la realidad del mundo hoy, con una digitalización contundente, ¿no? Porque la realidad no es más simplemente realidad, como se pensaba antes, no realidad virtual, realidad real, ¿no? La realidad, miremoslo cómo estamos acá, todos dispositivos digitales que nos hacen presente virtualmente, pero real. O sea, nosotros estamos dialogando, estando con toda esta audiencia que nos está viendo, que nos está escuchando, e impacta en el sentimiento, en el pensamiento, ¿no?, en la forma de interpretar los eventos. Por lo tanto, es una manera también de cambiar la vida, ¿no? Entonces, no es simplemente un mundo virtual o digital que está allá, ¿no?, y un mundo real donde estamos acá, no. Todos estamos con nuestros celulares, ¿no? La presencia cada vez más fuerte de la inteligencia artificial también va cambiando la configuración de nuestra realidad, ¿no? Vemos cómo el ámbito universitario, del estudio, de las relaciones, de la escritura, también del periodismo, ¿no?, cómo van cambiando las cosas con una presencia cada vez más grande, más profunda, ¿no? Entonces, yo creo que en el ámbito comunicativo, el desafío que la Iglesia tiene en este momento están primero en comprender que es una cultura, no un instrumento.
Y este es un punto fundamental. Porque si pensamos que esto es simplemente un instrumento, nos equivocamos porque simplemente nos vamos a dedicar a aprender a manejarlo mejor. Cómo se aprende, cómo se instalan las apps, cómo se utilizan y basta. Y eso sería equivocarnos en entender qué es lo que son, hacen y el lugar que ocupan en la vida de todos. Pero si nos damos cuenta que la digitalidad es una cultura, ¿no? Es una manera en la cual nos relacionamos, pensamos, estudiamos, vivimos la realidad, o sea, que toca la economía, que toca las relaciones, que toca la afectividad, ¿no? Que toca sea el trabajo que el tiempo libre. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que es un espacio antropológico, ¿no? Y por lo tanto un espacio teológico, ¿no? Donde el hombre y la mujer de hoy viven y por lo tanto la iglesia no puede faltar. Pero no solamente a nivel instrumental para usarlo, como decía Juan Pablo II, no para multiplicar el mensaje, sino para estar y vivir y encontrar a las personas. Ese es el desafío más grande. Y de ahí se derivan todos los otros, las fake news, la utilización, la administración del tiempo, la educación de la libertad. O sea, hay una serie de argumentos muy importantes. Pero la primera cosa está en darnos cuenta que es una cultura. Porque desde ahí podemos entender la densidad que tiene, el peso que tiene en la vida, en la historia nuestra. Monseñor Lucio, Omar, creo que estamos en una posición estratégica, ¿no? Tenemos la Vía de la Conciliación, tenemos la Plaza de San Pedro y hemos visto hoy bastantes chicos celebrando un jubileo en particular. ¿Qué se está viviendo hoy en el jubileo dentro de este contexto de los novendiales, dentro de este momento de luto, pero también este momento de celebración? Bueno, fueron días, la verdad, la Pascua de Papa Francisco se dio en un contexto, digamos, muy hermoso, ¿no? La Pascua, ¿no? En donde se despidió él bendiciendo a los enfermos, visitando a los presos, bendiciendo toda la plaza, ¿no? De Pascua y después e inmediatamente llegan jubileos como el de los adolescentes el domingo, ¿no? Que fue, no sé, como una providencia, como un regalo, ¿no? De ver todos esos jóvenes que acompañaban al Papa Francisco en la misa. O sea, fue una realidad muy profunda. Y ahora estamos, digamos, celebrando el jubileo de las personas con discapacidad, donde muestran, digamos, que fue un aspecto muy, muy seguido, muy querido por Papa Francisco, ¿no? Porque ha marcado siempre el valor de toda persona humana y la riqueza que todos tenemos en la iglesia y por lo tanto digamos, el deber que tenemos todo de hacer accesible todo para todos, ¿no? Para que todos quedemos incluidos, ¿no? Entonces, el celebrar todo en este tiempo, ¿no? Y también prepararnos para recibir al nuevo pontífice es como una llamada, ¿no? Del Evangelio, ¿no? A poner nuestra mirada en lo que está pasando, pero no simplemente como hechos que pasan, ¿no? Sino como signos de la providencia que nos están llamando a mirar todos estos aspectos, ¿no? Que hacen a nuestra cultura, que hacen a la realidad y que tienen que hacer a nuestro corazón misericordioso, ¿no? Y enamorado del Evangelio y de la persona. Y que nos ayudan a ir entendiendo esta misión, sobre todo volviendo, a Monseñor, a los cardenales. No hemos hablado y nos ha compartido, me encanta, ¿no? Que dice, entender que es una cultura, que lo decíamos hace un par de programas anterior, Paola, ¿no? En un momento era la nueva frontera, ¿no? La frontera digital. Hace ya muchos, Paola creo no había ni nacido, ¿no? Cuando algunos de nosotros ya estábamos hablando de la frontera digital. Bueno, volvamos a nuestro tema porque si no nos deprimimos. Luego se convirtió en el continente digital, en donde había que estar. Y ahora ya sabemos que es una cultura digital con misioneros digitales. Pero, Monseñor, la realidad también es que todos nuestros cardenales pues no han crecido en esta cultura. Han también tenido que ir aprendiendo esta cultura. Usted que ha tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ellos, ¿cómo los ve? ¿En dónde están ellos de manera particular en esta cultura? Mira, yo tuve una experiencia muy bonita observando el sínodo, ¿no? Porque en la primera asamblea sinodal, cuando los representantes del sínodo digital, ¿no? El padre y la madre sinodal que el Papa Francisco había nombrado, empezaron a hablar de la misión digital, ¿no? Fue toda una novedad, o sea, todos decían, ¿de qué estamos hablando? Y entonces quisieron
los cardenales, los obispos, los padres, las madres sinodales, pidieron información, quisieron conocer. Y entonces ellos, el padre y la madre, el representante del Sínodo Digital, abundaban en explicación, contarles cómo se misionaba en la red, cuáles eran los frutos, a quiénes se llegaban, cómo se podía ir a las edades jóvenes, a los más periféricos, a la gente que no estaba en la iglesia, a gente muy necesitada que tenía tal vez vergüenza o miedo de venir a la iglesia. O sea, ir contándole cuáles eran los, digamos, los lugares donde se podía llegar. Y ahí fue la gran sorpresa, con qué amor fueron recibidos, con qué amor fue recibida la idea, la propuesta, ¿no? Porque fíjate vos que ya la primera asamblea sinodal que hizo, el capítulo 17, donde el sínodo habla de la asamblea, de la misión digital. Y por eso vos me decís, ellos no nacieron. Y yo lo que te respondo es, pero los obispos tienen el olfato del espíritu. Y entonces al escuchar la palabra misión, ahí dijeron, ahí hay que ir. Es una nueva página misionera de la iglesia, ¿no? Y entonces inmediatamente fue acogida. Y bueno, despacito, viendo, estudiando, analizando, pero la iglesia lo va asumiendo porque es una manera de anunciar al Señor en los lugares periféricos, donde Jesús tal vez no es conocido de ninguna manera. Y con el lenguaje, con la dinámica, con los tiempos digitales, ¿no? del lenguaje digital, se puede llegar a anunciar al Señor. Y esto lo han comprendido de una manera sorprendentemente natural. Sí, sí. O sea, me he encontrado hablando, digamos, como si de toda la vida lo hubiésemos hecho, ¿no? Sí. Pero por eso, ¿no? O sea, este instinto de donde está el espíritu, ahí están. Espectacular. Y has hablado de estas periferias existenciales y también geográficas, ¿no? Que es algo que se ve fuertemente representado en el Colegio Cardenalicio, más en estos días. Vienen cardenales de distintas partes del mundo, tenemos un cardenal en Mongolia también, ¿no? ¿Cómo puede afectar esto en el sentido del cónclave? ¿Será más difícil para ellos ponerse de acuerdo porque no se conocen o nos puede dar esta visión más universal que necesita la Iglesia? Yo creo que, digo, muchos dicen el tema se conoce, no se conoce. Digo, es una realidad que ha pasado siempre en la iglesia, o sea, porque cada uno es pastor de sus iglesias, ¿no? Y antes se conocían mucho menos, o sea, pensemos lo que era 1500 años atrás. 100 años atrás, monseñor, creo. O sea, que para viajar uno tenía que tomarse un barco y llegaba cuando llegaba, ¿no? O sea, o no llegaba, ¿no? Digo, acá estamos hablando de otra cosa, ¿no? Acá estamos hablando de que se juega el Espíritu Santo y se juega la promesa de Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y si Él prometió eso, es porque Él va a estar ahí, ¿no? Y entonces, más allá de todas las especulaciones, más allá de todas las dudas, más allá de todo esta humanidad que está bien, no es que está mal, no hay que criticarlo tampoco como si, bueno, pensar cómo hacen o cómo no hacen estuviera mal, no. Pero siempre sabiendo que hay un elemento que es el fundamental, que es el de la promesa de Jesús. Yo estoy con vosotros hasta el fin y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán. O sea, ahí está nuestra clave hermenéutica para entender qué sucede, cómo sucede, por qué sucede. Y lo que vos decías, sí, seguramente es bastante más complicado, siendo de tantos lugares, tantas culturas, pero esa es la riqueza del espíritu, esa es nuestra fuerza, eso es lo lindo, ¿no? Y entonces, y ahí está la riqueza, la dinamicidad del espíritu que no tiene fronteras, que no tiene límites, que no tiene barreras, o sea, que en todo eso se manifiesta justamente el amor de Dios presente en la historia, amor de Dios presente en la historia. Y es lo que pedimos ahora mismo, el amor de Dios que se presente en esta historia que está escribiéndose, que se está escribiendo y que se escribirá por las próximas semanas y continuará. Monseñor Ruiz, como siempre, una gran alegría tenerlo con nosotros. Gracias por regalarnos estos minutos. Gracias a ustedes, un saludo. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero quédese con nosotros. Regresamos.